Bueno, pues hablábamos de que el diagrama de cuerpo libre que en algún momento podríamos tener es un diagrama de cuerpo libre inclinado, tal y como lo estamos viendo en este punto, ¿no? Sin embargo, decíamos que el trabajo que podía tener en algún momento nuestro, nuestra masa en un plano inclinado se podía resumir en la suma de los trabajos que generan cada una de las fuerzas aplicadas a nuestro entorno como tal. Es decir, que tendríamos que la sumatoria del trabajo o el trabajo total es igual a la sumatoria de cada uno de los trabajos. Lo que podemos definir que el trabajo sería igual a la resultante de las fuerzas multiplicada por un diferencial de distancia, que es la aplicación general o es la aplicación básica de nuestro trabajo como tal, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál va a ser esa resultante? Bueno, esta resultante va a ser un vector y este vector se va a dar cuando realicemos la sumatoria de cada una de las fuerzas en los distintos componentes que podemos utilizar como tal. Como sabemos que va a haber un desplazamiento, como sabemos que nuestro objeto va a estar inicialmente, si tenemos aquí nuestra superficie inclinada, va a estar inicialmente en un punto y luego se va a mover hacia otro punto, pues lógicamente aquí podemos decir que en algún momento tendremos que aplicar la segunda ley de Newton, es decir, que la sumatoria de fuerzas sería igual a la masa por la aceleración, es decir, ya no estaría en un equilibrio estático, sino estaría en un equilibrio dinámico debido al desplazamiento que va a tener nuestra partícula como tal. Pero me dirán ustedes, miren, Inge, si no hemos visto desplazamientos dinámicos, solo estáticos. Pues sí, lógicamente eso no lo hemos visto porque en algún momento es un tema un poco más complicado de entender. Pero aquí tengo yo unas fórmulas que a nosotros nos van a servir para establecer siempre nuestras, cómo vamos a tomar el trabajo como tal. Si tenemos una superficie inclinada como la que estamos viendo en pantalla, es decir, como los ejemplos que veíamos anteriormente, pues lógicamente vamos a tener tres tipos de trabajo. ¿Por qué tres tipos de trabajo? Bueno, si sacamos nuestro diagrama de cuerpo libre inclinado, podríamos decir que tendríamos, vamos a ver, nuestro diagrama de cuerpo libre con una fuerza F, una fuerza de fricción, el peso con un ángulo, lógicamente, y también tendríamos nuestra fuerza normal, ¿no? Si analizamos ahora nuestro diagrama de cuerpo libre normal, si lo queremos ver así, pues lógicamente vamos a obtener lo siguiente. Esto lo estoy haciendo rápido porque lógicamente esto no nos interesa mucho. Tendríamos un peso, una fuerza normal, una fuerza F de aplicación y una fuerza de fricción. Centrémonos en esto. ¿Qué nos dice la teoría del trabajo? Ah, la teoría del trabajo nos dice, en algún momento, si nosotros establecemos que fuerza de fricción va a haber sí y sol, perdón, el trabajo va a haber o se va a producir sí y solo sí hay desplazamiento, primera condición. Y segunda condición, las fuerzas no deben ser eh, las fuerzas no deben ser perpendiculares a la superficie, perdón, a la superficie, sino tienen que ser paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Que
¿Qué fuerzas producirían trabajo? Bueno, produciría nuestra fuerza F, nuestra fuerza de fricción y el componente X del peso, ¿sí? Es decir, este componente WX, que sería el peso en X, ¿no? La única fuerza que no generaría en algún momento, pues fuerza eh, o trabajo como tal, sería la normal. ¿Por qué? Porque si esta es nuestra superficie, la fuerza normal crea un ángulo de 90 grados, por lo tanto no genera desplazamiento. Entonces no genera trabajo. Habiendo dicho esto, entonces nosotros podemos decir que existen tres tipos de trabajo en una superficie inclinada. El primer tipo de trabajo lo vamos a llamar el trabajo realizado por el peso. A este trabajo le vamos a llamar WG, ¿sí? La WG va a estar compuesta por dos, dos puntos. Primero, va a ser en signo negativo, lógicamente, porque va hacia abajo y hacia la izquierda la componente del trabajo. Y esto va a estar en función de la masa que estemos moviendo, de la gravedad, lógicamente porque es peso, y de la componente en X, que va a estar en función del seno del cual nosotros estemos refiriéndonos. Ahora bien, aquí le vamos a agregar para decir que es trabajo nuestro diferencial en X, que ahora ya no lo vamos a llamar diferencial en X, sino el diferencial en X se va a transformar en D. Vamos a colocar aquí una nota en la parte de arriba. Y vamos a decir que D es igual al desplazamiento del objeto sobre el plano inclinado. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto se movió? Simple y sencillo. Primer trabajo, el trabajo realizado por el peso. Luego vamos a tener el segundo tipo de trabajo, que va a ser el trabajo realizado por la fuerza aplicada, que en este caso lo vamos a llamar W sub F, ¿sí? W sub F, pues lógicamente va a ser que el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia o el desplazamiento que tuvo nuestro cuerpo en análisis. Este pues es tal y como lo habíamos visto anteriormente, solo que ya no está inclinado. Ahora, ¿qué pasaría? Este tiene como que un inciso, un subinciso por acá. Le vamos a colocar aquí, ojo. ¿Qué pasaría si la fuerza F posee un ángulo de inclinación? Es decir, que si tenemos nuestro objeto acá, nuestra fuerza F tiene un ángulo de elevación, no de inclinación, perdón, de elevación. Pues esta fórmula es o se aplica igual a la que habíamos aplicado en el ejemplo anterior, en donde decíamos ahora que el trabajo W sub F, el trabajo producido por la fuerza, sería igual a la fuerza por el coseno del ángulo de aplicación por D, que sería el desplazamiento como tal. ¿Sí? Y por último, tendríamos que decir
Que el trabajo entonces, el tercer tipo de trabajo, vamos a definirlo como el trabajo producido por la fuerza, la fuerza de fricción. Ok, ¿cuál es ese trabajo? Ah, bueno, a ese trabajo nosotros le vamos a llamar W sub R, ¿sí? R proviene de rozamiento. Entonces, perdón, W sub R sería igual a decir menos la fuerza de fricción por el desplazamiento como tal. Pero ojo, esta fuerza de fricción lograría tener una componente en X debido, pues lógicamente, al desplazamiento que podemos tener. Entonces decimos que esta fuerza de fricción le aplicamos su fórmula como tal, que sería menos mu por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo por el desplazamiento. ¿De dónde saqué esto? Bueno, pues esto no es más que la componente en X del peso, es decir, WX, W minúscula X, ¿sí? Pero para no hacer todo el análisis complicado, pues se lo resumo acá. Simple y sencillo. Bueno, pero ¿para qué estamos viendo todas estas fórmulas? Ah, pues aquí viene lo interesante. Y es aquí donde aplicamos lo primero que hemos visto en la parte de arriba. Y es que el trabajo en conjunto o el trabajo total de lo que estamos analizando o del sistema que estamos analizando inclinado como tal, el trabajo total es igual a la suma de sus trabajos. Bueno, digamos entonces que el trabajo total va a ser igual a la suma de los trabajos producidos por todas las fuerzas. Pero ahora ya determinamos que en un plano inclinado existen tres tipos de trabajos. En este caso vamos a decir que el trabajo total va a ser igual a la sumatoria de los trabajos, es decir, el trabajo producido por el peso, W sub G, más el trabajo producido por la fuerza aplicada, más el trabajo producido por la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Teniendo esta fórmula, entonces nosotros podemos determinar en alguna parte que el trabajo va a ser igual a WG, que en este caso WG sería menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo de aplicación por el desplazamiento, más W sub F. Y W sub F va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. Y aún más, podemos decir que en algún momento vamos a establecer que le vamos a sumar el trabajo por la fuerza de fricción, que sería igual a decir menos mu por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo por el desplazamiento como tal, dando como resultado la siguiente fórmula, que el trabajo va a ser igual al desplazamiento multiplicado, si lo sacamos como factor común, multiplicado por la fuerza menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo de elevación menos mu por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo de elevación.
Y esta fórmula que tenemos por acá, compañeros, pues lógicamente va a ser la fórmula que utilicemos, que le vamos a llamar nuestra fórmula 1 y va a ser la fórmula para el trabajo cuando existe, bueno, el trabajo en una superficie inclinada. En una superficie inclinada. ¿Por qué les doy esta fórmula? Para que nos evitemos hacer todo el análisis que hicimos anteriormente. Ah, bueno, pero ojo, esta fórmula 1 solo va a tener una condición, y es que la condición es que solo se puede aplicar cuando la fuerza aplicada o cuando la fuerza aplicada, pongámosle, cuando la fuerza aplicada no posee ángulo de elevación. Ahora, cuando, cuando la fuerza aplicada, la fuerza F, le vamos a poner aquí entre paréntesis F mejor para que no nos confundamos, la fuerza F tiene un ángulo de aplicación, así como veíamos los ejemplos de los temas de la unidad pasada, vamos a decir que el trabajo sería igual al desplazamiento por la fuerza por el coseno del ángulo alfa, le vamos a llamar para que no nos confundamos, es decir, el ángulo de elevación de nuestra fuerza F menos la masa por la gravedad por el seno de teta menos mu por la masa por la gravedad por el coseno de teta como tal. Y a esta otra fórmula nosotros le vamos a llamar la fórmula número 2, que le vamos a colocar el nombre que es la fórmula para calcular el trabajo con una superficie inclinada cuando la fuerza F posee un ángulo de elevación. Es decir, que para calcular el trabajo con superficies inclinadas tenemos dos fórmulas. Tenemos la fórmula cuando la fuerza F es una fuerza normal y cuando la fuerza F eh, tiene pues lógicamente un ángulo de elevación. Pero bueno, verlo de esta manera, solo con fórmulas y demás, es bastante complicado porque a uno se le suele o suele mecanizarse en que entre más fórmulas ve, más complicado es. Entonces, por lo tanto, vamos a ver nuestro ejemplo número 2. Y el ejemplo nos dice, vamos a ver, el ejemplo nos dice, se trata de subir un bloque de concreto que posee una masa de 50 kilogramos sobre una superficie inclinada con un ángulo con respecto
a la horizontal de 25 grados. Si se le aplica una fuerza al bloque de concreto de 35 newtons y se tiene una superficie rugosa con coeficiente de fricción cinética de 0.78, calcule el trabajo que llevaría desplazar dicho bloque de concreto 2.5 metros sobre la superficie. Ok. Analicemos el problema entonces. Y para analizar el problema, pues lógicamente yo siempre he dicho que es mejor verlo de manera gráfica. Entonces dibujemos. Digamos que tenemos una superficie inclinada. En donde tenemos un bloque de concreto, el cual está siendo subido en esta superficie inclinada que posee un ángulo de 25 grados. Lógicamente, este bloque posee una masa igual a 50 kilogramos. A este bloque se le aplica una fuerza F de ¿cuánto? De 35 newtons. Y sabemos que el coeficiente de fricción cinética es de 0.78 y que el desplazamiento, es decir, D, va a ser igual a 2.50 metros. Bueno, calculemos el trabajo, pero hagámoslo de una manera un poco más comprensible. Primero vamos a decir que el trabajo total que genera nuestro sistema va a ser la sumatoria de los trabajos que genera cada una de las fuerzas que está siendo introducida en el sistema. ¿Qué fuerzas tenemos? Bueno, vamos a colocar aquí. ¿Qué fuerzas tenemos? Primero, podríamos decir que tendríamos, si analizamos el sistema, tendríamos una fuerza F, ¿no? Que esta fuerza F produciría un trabajo dado por esa fuerza. Luego tenemos una fuerza que sería el peso. Recuérdense que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, esta fuerza gravitatoria, como lo es el peso, produciría un trabajo gravitatorio, ¿no? Y por último, diríamos que tenemos una fuerza que aunque no la podemos ver en nuestro diagrama inicialmente, podemos asumir que existe este tipo de fuerza. Y este tipo de fuerza es nuestra fuerza de fricción. ¿Por qué asumimos que esta fuerza existe? Bueno, porque lógicamente primero nos dan un coeficiente de fricción cinética, quiere decir que sí existe fricción, y segundo, que nos dice el problema que estamos trabajando sobre una superficie rugosa.
Es decir, que si existe una fuerza opuesta que genera el suelo para evitar el movimiento. Entonces debemos de graficar de esta manera, pues, nuestra fuerza de fricción. Entonces decimos que la fuerza de fricción, lógicamente, va a ser igual a mu por la normal, y esto va a ser igual a mu por Wx, que sería la componente en X del peso, y que esto va a generar un trabajo producido por la rugosidad, el rozamiento o la fuerza de fricción. Bueno, dado que tenemos estas fórmulas, vamos entonces a calcular, que sería como el paso número 2, vamos a calcular los tipos de trabajo que tiene el sistema o del sistema como tal. Vamos a decir entonces, el primer trabajo que tenemos es el trabajo producido por la fuerza WF. ¿Qué fórmula vamos a aplicar ahí? Pues vamos a aplicar la fórmula de F multiplicado por D. Entonces calculamos WF y esto sería igual a decir la fuerza que tenía una dimensión de 35 newtons y el desplazamiento tiene una dimensión de 2.50 metros. Entonces diríamos que WF sería igual a 35 por 2.50, que en este caso a nosotros nos quedaría 87.5 joules, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces calculado el trabajo producido por la fuerza aplicada. Ahora veamos el trabajo que se produce por la fuerza gravitatoria, es decir, por el peso de la caja. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar que esto sería menos la masa por la gravedad multiplicado por el seno del ángulo de elevación multiplicado por la distancia o el desplazamiento de la caja o del bloque de concreto. En este caso diríamos que el trabajo producido por la gravedad sería igual a menos la masa, que tenemos una masa de 50 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que tendría un valor de 9.81, por el seno del ángulo de elevación, y tenemos un ángulo de elevación de 25 grados, multiplicado por la distancia o el desplazamiento del bloque, que sería 2.50 metros. Si realizamos esa multiplicación de menos 50 por 9.81 por el seno de 25 grados por 2.50, nos quedaría un valor de menos 518.24 joules. Ok, entonces decimos que ya tenemos calculado, entonces, pues lógicamente nuestro trabajo por la gravedad. Ahora decimos que vamos a calcular el trabajo por la fuerza de fricción. Y este trabajo va a ser igual a ¿qué? A menos mu por la masa, por la gravedad, por el coseno del ángulo de aplicación, por la distancia de desplazamiento. Entonces decimos que W sub R sería igual a menos mu, y mu tiene un valor de 0.78, 0.78 multiplicado por la masa, que era igual a
50 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 9.81, por el coseno de 25 por 2.50 metros de desplazamiento. Entonces decimos menos 0.78 por 50 por 9.81 por el coseno de 25 grados por 2.50 nos daría menos 866.86 joules. Por lo tanto, podríamos decir, ahora sí, aplicamos la fórmula que utilizamos inicialmente, que el trabajo total es igual a la sumatoria de los trabajos. Es decir, que el trabajo total sería igual al trabajo por la fuerza F más el trabajo por la gravedad más el trabajo por la fuerza de fricción. W sub T sería igual a 87.5 más menos 518.24 más menos 866.86 joules. Por lo tanto, el trabajo total nos daría a nosotros un valor de menos 1297.6 joules. Y este sería el trabajo que ejerce mover este bloque de concreto desde este punto hacia 2.50 metros hacia la derecha. Ojo con esto. Aquí podemos definir dos cosas sencillas. Primero, que nos sale negativo el valor. ¿Por qué? No quiere decir que está mal. Tampoco quiere decir que el trabajo lo estemos realizando de manera, o el procedimiento lo estemos realizando de manera inadecuada. Sino nos dice que este negativo, como lo habíamos dicho anteriormente, nos dice en algún momento que la fuerza que genera mover este bloque tiene su mayor potencia o tiene su mayor cantidad opuesta al desplazamiento. Quiere decir que como el coeficiente de fricción cinética es muy alto, pues la fuerza de fricción cinética también lo va a hacer. Por lo tanto, existe mucha rugosidad entre el bloque de concreto y la superficie donde lo estamos moviendo, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos decir que este signo negativo se da debido a la cantidad de rugosidad que se está dando en nuestro sistema como tal. Por último, ya para terminar la clase, vamos a ver las unidades de trabajo, de el trabajo prácticamente, ¿va? O las unidades de medida del trabajo. Eh, Primero, tenemos que en el sistema internacional de medidas se va a dar los joules, ¿no? Que es la unidad de medida que veníamos observando, que prácticamente es un newton metro, ¿no? Pero también, si trabajamos sobre el sistema de unidades CGS, que son los centímetros grados segundos, vamos a decir que el trabajo se maneja por ergios, ¿sí? Que el ergio no es nada más que un dínamo por centímetro, es decir,
Un gramo por centímetro sobre segundo cuadrado multiplicado por centímetro. ¿Cómo hacemos para poder convertir de uno a otro? Bueno, pues decimos que un joule es igual a 10 elevado a la 7. Los joules se manejan bajo la letra J mayúscula y los sergios se manejan sobre la denominación ERG, ¿verdad? ¿Por qué les explico esto? Porque esto nos va a servir la próxima semana para convertir unidades con los ejemplos subsiguientes que vamos a estar viendo. Pregunto, ¿habrá alguna duda, compañeros? Ok, trabajo para la próxima semana. Por favor, en su cuaderno realicen una pequeña investigación y lógicamente la van a enviar al grupo de WhatsApp, así como las demás tareas, sobre qué es la energía cinética y qué es, vamos a ver, la energía cinética y qué es el teorema trabajo-energía cinética. Por favor. Entonces, si no hay nada más por argumentar ni nada más por explicar, terminaríamos hasta aquí la reunión del día de hoy y nos veremos el día de mañana. Entonces, que tengan buena noche, compañeros, y que descansen. Buenas noches.